Lo que recuerdo del alzamiento del Imperio es lo callado que fue. Durante las últimas horas de las guerras clon, la 501 fue discretamente transferida hacia Coruscant. Fue un viaje silencioso. Todos sabíamos lo que iba a pasar, lo que estábamos a punto de hacer. ¿Teníamos alguna duda? ¿Algún pensamiento privado de traición? Tal vez. Pero nadie dijo una palabra. No en el vuelo hacia Coruscant. No cuando la Orden 66 fue emitida. Y no cuando marchamos hacia el Templo Jedi. Ni una palabra. The Clone Wars es la mejor pieza audiovisual de Star Wars desde la trilogía original. Junto a The Mandalorian pone en ridículo a la mediocre y penosa trilogía de Disney y es tal vez el mejor ejemplo de narración que existe en todo este universo. Antes de empezar con este ensayo, quiero invitarte a que si no has visto esta serie, te des la oportunidad de verla, porque es necesaria, es indispensable y cualquier consumidor de Star Wars la debe ver, porque de otra forma se está perdiendo de mucha carne, mucha proteína que expande el lore y complejidad de esta ficción. Si no es toda, porque son demasiados episodios y no todos suman al desarrollo de personajes o arcos importantes, al menos ve los episodios fundamentales que llevan a la última temporada, es decir, todo lo relacionado al golpe de Mandalore y el arco de The Wrong Jedi. Te dejo en la descripción una lista de tan solo 20 episodios indispensables para que puedas meterte de lleno al cierre de la serie con el asedio de Mandalore. O si quieres ver aún más, una segunda lista con los mejores arcos de la serie y que elimina todos los episodios de relleno. Una vez dicho esto, empecemos este ensayo sobre Clone Wars y por qué es una de las mejores piezas en toda la historia de Star Wars. Vamos a empezar con una declaración escandalosa. El lore de Star Wars es lo que es actualmente en cuestión de dimensiones por las precuelas. La mejor y más interesante época de Star Wars es la de la República y su mejor anécdota es la trágica suma de eventos que conllevan a la caída de esta. La Orden Jedi, el Senado, la guerra contra los separatistas es simplemente la mejor fuente de expansión de universo en toda esta saga, lo cual tampoco es algo tan polémico de decir. La trilogía original se encarga de decirnos esta idea desde el episodio 4. Nos dice que todo lo que había antes del Imperio era mucho más interesante, a comparación del desolado binario Imperio Galáctico donde todo el esplendor que existe en la galaxia ha quedado en el pasado. Es de hecho tal vez el único valor admirable del trabajo de George Lucas con las precuelas, la forma en que da coherencia a su trilogía original con estas nuevas cintas. Le hace justicia a aquella promesa hecha en 1977, un universo en su apogeo apagado por la consolidación del Imperio. Las precuelas son mucho más inteligentes que la trilogía original y su universo es más denso, más interesante y más complejo. El problema es que la narración de estas es poco más que horrible, atropellada, mal ejecutada desde lo narrativo hasta lo estético y hacen que esta nueva fuente de lore tenga un sabor agridulce. Como fan, agradeces y disfrutas porque es sumamente interesante e invitante. Es imposible no tener curiosidad por la época de la República, entender su política y querer saber más de la Fuerza y la Orden Jedi, pero al mismo tiempo eres consciente de la mediocre ejecución, de lo malas que son y haces una inevitable comparación con la elegante narración simple de la primera trilogía con estas fallidas ambiciones modernas. De hecho, tanto la amenaza fantasma como el ataque de los clones son bastante olvidables y eso que respeto mucho la intención de la segunda de querer ser algo como un Blade Runner policial, noir, moderno, drama político o lo que sea que haya intentado ser. Es solamente la venganza de los Sith la que termina de ajustar los engranes que le dan vida a este universo conjunto, es la que da esa sensación de redondez a toda la saga, la única que parece que sí se escribió pensando en el impacto que tendrá para las películas originales. A pesar de que la construcción de Anakin empieza desde el ataque de los clones, y aunque los eventos de la venganza son emocionales, siempre hubo mucha proteína desperdiciada entre esa narración que no se exploró en lo absoluto. La Orden Jedi es muy ambigua, los clones son poco más que un recurso, soldados sin rostro que a nadie le importan, los personajes, a excepción de Anakin, dejan ver poco desarrollo, lo cual después se interpretó como algo intencional y que propició la caída de la Orden Jedi, se usó a favor de la narración como algo tangible.
pero después llegamos a eso. En pocas palabras, la película solamente cuenta la anécdota final de cómo la República se convierte en imperio. Y no está mal, a final de cuentas es la historia de Anakin Skywalker y eso es lo que se detiene a contarnos. Y sí, en Lucasfilm se dieron cuenta del potencial que tenían entre manos y por eso en un principio existió la legendaria animación original de las Guerras Clon, la primera intención audiovisual de expandir este universo y contar esas historias entre películas. Pero a pesar de aportar muchísimo al lore de este universo, seguía basándose en los personajes que ya conocíamos y las mismas premisas que ya conocíamos. Era un buen puente narrativo, pero solo llenaba el espacio entre películas, más no añadía algo más, como ahora veremos, que sí lo hace The Clone Wars, que aporta todo un discurso nuevo, una metáfora nueva, una nueva interpretación que complementa a todo lo que ya conocemos, cambiando incluso nuestra visión de los acontecimientos. La Orden 66 adquiere una dimensión e impacto totalmente diferente. Lo indispensable de The Clone Wars es la perspectiva que aborda y el discurso que abraza, uno que señala la complejidad de la guerra separatista y la complejidad de la República como Estado. Son los temas políticos y la forma en que los personajes los sopesan que realmente le dan vida a esta guerra, la hacen real, un verdadero conflicto sociopolítico y bélico y no solamente una mera excusa para tener espectáculo. Y aunque la serie madura muchísimo con el paso de las temporadas, desde la primera ya estaba muy claro este subtexto, con la República invadiendo planetas ocupados por los separatistas solo para hacer una ocupación militar en ellos, recordando a la dosis de libertad que Estados Unidos ha repartido en Latinoamérica o Medio Oriente. Los generales Jedi convirtiéndose en guerreros y comandantes militares cuando su propósito era ser meros protectores de la paz y el balance, y cómo esto resuena en el pueblo y los mismos neófitos de la orden. La guerra pone en duda los principios mismos de la causa, complejiza y matiza a la República como un ente social vivo que tiene errores, corrupción, decadencia e intereses de actores individuales. El término de paz y estabilidad adquiere ambigüedad e incluso plantea la duda de qué tan correcto es que todos los planetas tengan que estar bajo la administración de la República, sobre todo una vez iniciada la guerra. Todo esto a diferencia del Imperio y Rebelión, que básicamente es blanco contra negro. Con esto quiero entrar a cómo The Clone Wars expande el contenido original de Star Wars para darnos una mejor lectura de lo que ya conocemos y con esto una nueva interpretación. Conforme avanza la serie, obviamente madura tanto narrativa, metafórica y estéticamente. La serie cierra con perfección con la suma de 3 arcos fundamentales, que no solo se complementan argumentalmente, sino que el subtexto de cada uno se suma en el final para darnos la gran metáfora de la serie. Es por eso que el arco final encapsula perfectamente y en tan poco tiempo lo que significa The Clone Wars. Estos son el arco de Mandalore, el arco del complot contra Ahsoka y el arco independiente de los clones. La trama política de Mandalore es un ejemplo muy interesante por sí misma, pero cuando la enlazan personalmente al personaje de Obi-Wan es cuando se convierte en uno de los arcos más importantes de la serie y de los más oscuros también. Por eso es brillante que sea la conclusión de este preciso arco lo que lleve al cierre de la serie. Este arco nos demuestra la gran resiliencia que tiene Obi-Wan para su orden, contrastando con la debilidad de Anakin. Esto con dos caras de la moneda. Es importante positivamente porque muestra la madurez y sabiduría de Obi-Wan, muestra su respeto y comprensión de la fuerza, pero también muestra la arrogancia que esto conlleva y lo que permitió la decadencia original de la Orden Jedi, que desemboca en el final de la serie. Es a esto cuando me refería que Clone Wars toma como herramienta narrativa el hecho del nulo o poco desarrollo de personajes como Yoda u Obi-Wan para usarlo como síntoma de la arrogancia de la Orden Jedi, siendo el ejemplo perfecto Mace Windu. Para complementar esto entra el complot contra Ahsoka Tano, una serie de eventos que revelan la hipocresía de la Orden Jedi, la falta de perspectiva y confianza, la arrogancia y lo ciega que es su mirada ante las amenazas. Esta desilusión es la trama más seria de la serie porque no es solo la desilusión del personaje, sino la nuestra, porque vemos fallar con todas sus luces a la mítica Orden Jedi, y sabemos que estos son los primeros pasos de su destrucción. Y esto se complementa con detalles estéticos. En este arco podemos notar cómo poco a poco la arquitectura del Imperio se cuela y empieza a predominar bajo las narices de todos. Además de mostrar a Coruscant, la capital de la República, como una ciudad totalmente corrupta, totalmente en decadencia. Es en esa temporada y en ese arco donde se presenta el concepto de los niveles bajos de la ciudad, como si quisiera mostrar cómo el concepto de la república se está pudriendo desde adentro. Pero más importante aún es esto: se dieron cuenta de que la fuerza judicial de la república es literalmente los inicios del imperio, como si fuera la policía del Partido Nacional Socialista Obrero.
o el hecho de que el canciller usa la desilusión general del pueblo contra los Jedi y descontento con la guerra separatista para justificar su erradicación y disolución de la República. No pude dejar de pensar en el nazismo y el ascenso al poder de Hitler mientras veía este arco, y el hecho de que me recordara eso la hace realmente seria y mejor escrita que prácticamente todo Star Wars desde Return of the Jedi. Le dan mucha más verosimilitud y realismo político a la toma de poder de Palpatine, que además estos detalles para este punto de la serie ya se dejan a la labor del espectador percibirlos. Estos últimos arcos, así como el final mismo de la serie, no son tan gratuitos y te dejan interpretar, síntoma de la serie adulta en que se convirtió. El último arco que repasamos es la suma de historias independientes de los clones, específicamente las que involucran a Fives, Echo y Rex, trama que inicia desde la primera temporada y se desarrolla y forma parte de la narrativa del último arco. Esta trama está para que comprendamos a los clones como los seres vivos que son, con personalidades, convicciones y creencias, como los soldados fieles con rostro y alma que eran. Estos 3 arcos componen el final de The Clone Wars. Durante años lo fueron construyendo y nos llevaron a él. Lo que viene a continuación adquiere un peso emocional nunca antes visto, adquiere un significado totalmente nuevo. La tragedia nunca generó más impotencia que ahora. Es el golpe en el estómago más triste que hemos vivido en esta saga. Rex, it's Anakin. I feel like something terrible has happened. El episodio Shattered, penúltimo de la saga, tiene una dirección que todos vamos a recordar. Esos primeros 10 minutos se sienten como The Game of Thrones, una calma incómoda antes de la tormenta que todos sabemos que se avecina. Este recurso se llama ironía dramática, cuando el espectador sabe lo que se avecina, y eso genera ansiedad y suspenso, que generalmente se usa en tragedias y que está muy presente en La venganza de los Sith, pero aún más presente en estos episodios que están completamente escritos bajo ironía dramática en su máxima expresión. Podría incluso decir que el objetivo de estos episodios es presentarnos esta ironía de la mejor forma posible, y todos sus esfuerzos, todas sus escenas y diálogos están pensados para eso. Una tortura para el espectador que sabe el fatídico destino y no puede intervenir para cambiarlo. Incluso la música tiene esta intención, recuerda como a Blade Runner, nostálgica, con sintetizadores que le dan un tono cyberpunk triste, pero sobre todo disonante al resto de la serie, porque nunca habíamos visto este tipo de melodía, ni tono, ni este tipo de montaje o narración ser usadas así en la serie. Todo con la intención de hacer la ironía lo más clara posible. Y realmente esta es la perspectiva de la Orden 66 más dolorosa en todo este universo por todo lo que implica, porque era la serie de los clones, la serie de la Gran República Galáctica, la serie de la Gran Orden Jedi, que ilusoriamente parecía estar a salvo de esta ironía, de la gran tragedia que ocurre en el episodio 3. Parecía ser un lugar seguro para los fans en donde nunca alcanzarían a ver el surgir del Imperio, y nos arrebatan esa seguridad con su desolador final. Es admirable el respeto con el que tratan el evento. Es narrativamente coherente que la misma Ahsoka no esté dispuesta a matar a sus soldados, los que traen pintado el casco por ella, por Dios. Estos son hombres leales y fieles que han caído víctimas de planes más grandes que ellos, y es importante que le hayan dado espacio a la consecuencia emocional para ella y Rex, lo que implica que todos los soldados de la República hayan caído en la trampa. El final mismo, los últimos planos, son lo más poético en toda esta serie. Nos están narrando lo que significa Clone Wars y las implicaciones de este final. Estos planos engloban la gran metáfora de toda esta narración de 12 años. La tumba es algo más que una fachada para fingir la muerte de Rex y Ahsoka. Es la tumba de esta era. Es la tumba de la República y todos los ideales por los que estos soldados luchaban. La tumba de la lealtad, del honor y camaradería que significaba ser un clon. Es el tributo respetuoso a estos soldados con personalidad y pensamientos. Es la tumba de la guerra clon. Después de este hermoso tributo viene la verdadera última secuencia, que no deja ver más que desolación y desesperanza. Con ese tono deciden cerrar la serie. Vader viene a revisar el último paradero de su Padawan y se lleva su sable de luz, pero es el último plano el que nos recita esta triste poesía. La mirada muerta de este casco refleja a Darth Vader, el general por el que alguna vez peleó enérgicamente como miembro de la 501. Dándole la espalda,
alejándose lentamente, dejando el legado de los clones en el olvido, enterrado en la nieve, porque solamente fueron un peón más en un plan de ocupación, tan víctimas como lo fueron los Jedi, pero a un nivel más cruel, porque estos soldados fueron obligados a matar a sus generales, maestros, amigos, para después ser olvidados por la historia de la galaxia, para ser olvidados por su propio imperio, para quedar enterrados, reflejando la maldad a la que ayudaron a caminar en primer lugar. The Clone Wars es el mejor Star Wars que hemos recibido en muchos años.